¿por qué hay 4 evangelios diferentes si todos dicen lo mismo? O sea, todos están hablando de Jesús, ¿cierto? Todos están hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo, que es el tema central de los evangelios. Entonces, ¿para qué hay necesidad de que hayan 4 evangelios? Para que sea más creíble, dice Johanna, porque son 4 testigos, que era algo que veíamos en el caso de Cristo, en la película del caso de Cristo, ¿si se acuerdan? Los que vinieron a ver la película, y decía que, por ejemplo, cuando un abogado o un fiscal, no, la policía, los investigadores le hacen las preguntas a las personas que vieron, ¿cómo se llaman ellos? A los testigos, le hacen las preguntas a los testigos, digamos, sobre un asesinato, a ellos no les interesa saber si, no, eran las 12:05 de la tarde cuando yo vi que un hombre de chaqueta roja lo mató. Otro dice, no, eran las 12:02 de la tarde cuando un hombre de chaqueta roja lo mató, ¿sí? O sea, a ellos no les interesa tanto la hora, sino que, ¿qué les interesa? Que coincida quién fue la persona que lo mató, sí, no tanto, porque si uno dice, no, era uno alto, rubio, de ojos verdes, y el otro dice, no, era uno negrito chiquito, y otro dice, no, era uno gordo, entonces va a decir, venga, pero ¿quién fue? Porque, claro, exacto, no coincide. Entonces, cuando nosotros vemos los evangelios, y ahorita lo vamos a ver un poquito más, nos damos cuenta que el relato, aunque no coincide muchas veces en los detalles alternos, en fondo sí coincide el evangelio o los evangelios. Vamos a tener que hacer una división porque los evangelios están divididos en 2 partes. Es decir, que nosotros tenemos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y tenemos el evangelio de Juan, que es separadito. Ese es un evangelio totalmente diferente a los otros 3. Los otros 3 sí son muy pareciditos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Bueno, Johann Griesbach, que es un teólogo alemán, él fue el que se dio cuenta y dijo, ok, vamos a poner a Mateo, Marcos y Lucas en 3 columnas separados, pero con la misma perícopa o con la misma historia. Y se dio cuenta que realmente están contando las mismas historias. En cambio, Juan no. Entonces él dijo, bueno, estos 3 evangelios son muy similares. Por eso los bautizó como evangelios sinópticos, de la palabra sinopsis, que quiere decir, de latín, que quiere decir del mismo punto de vista o visión de conjunto. Por eso los nombró evangelios sinópticos. Ahora, los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, los 3 primeritos. Esos 3 evangelios tienen una estructura o los formaron parecido a una narrativa. Acuérdese cuando usted estaba en la primaria, vas segundo, tercero, cuarto de primaria y le enseñaron sobre la narrativa, ¿cuáles eran los puntos principales de la narrativa? Inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? Sí. O tienen muy buena memoria o están haciendo primaria en este momento. Entonces, inicio, nudo y desenlace. Y eso es lo que tienen los evangelios sinópticos. Tiene el inicio, el nudo y el desenlace. Si usted analiza el evangelio de Juan, es un poquito más desordenado. Sin embargo, los sinópticos sí tienen estas 3 partes específicas. ¿Cuáles partes? Primero, la predicación en Galilea. La predicación en Galilea es parte importante para los sinópticos, porque allí es donde Jesús arranca predicando el evangelio. Ahí es donde él arranca dando las buenas nuevas de Dios, en Galilea. Ese es el inicio. Después él viaja a Jerusalén. Ese es el nudo. ¿Se acuerdan que el nudo es la parte donde está la trama, donde está todo el contenido del cuento de la narrativa? Y para los sinópticos, todo el contenido está con la llegada de Jesús a Jerusalén. Porque con la llegada de Jesús a Jerusalén, ¿qué pasa? Se cumple la promesa, se desarrolla todo, pero ¿qué pasa en Jerusalén específicamente? Para pasar al final, que lo matan, exacto. Allí es donde Jesús, porque a Jesús no lo empiezan a condenar desde Galilea. Dicen, no, es que mire que él en Galilea dijo unas cosas que no nos gustó, entonces hay que matarlo en Jerusalén. No, él iba por todos los pueblos, acuérdense que la gente hasta lo corría, la gente llegaba y decía, no, aquí no, por favor, aquí no predique, no lo dejaban entrar a los pueblos, pero nunca intentaron matarlo. Siempre, cuando intentaron matarlo, que nos relatan los evangelios, es en Jerusalén. Y de hecho, a él lo matan en Jerusalén, y es porque ese es el fin de la historia en los sinópticos, contar la pasión, muerte y resurrección, mientras que Juan es un poquito más profundo, su relato va más allá. Podríamos decir que los evangelios sinópticos quizás son un poco más biográficos, sin ser una biografía, son un poquito más por encimita, como que contar las historias de Jesús, mire, le enseñó esto, él curó a esta persona, y caminamos por este lugar y ya. Eso fue todo. En cambio, Juan es más profundo. De hecho, a Juan se le llama el primer teólogo, porque él sí se detuvo a pensar, bueno, el evangelio de Juan igual fue escrito a fin de siglo, entre el año 90, 85, 90, hasta el 100 lo datan algunas veces, mientras que los otros evangelios son un poco más tempranos. Entonces, quiere decir que Juan tuvo como unos 30 años para pensar más sobre las cosas que había hecho Jesús, y por eso el evangelio de Juan es mucho, pero mucho más profundo. Nosotros en Juan vemos teología pura, mientras que en los otros evangelios es como un poco más las historias, un poco más lo que sucedió en ese momento. Y aquí vemos un poquito, así por encimita, porque lo vamos a ir desarrollando un poquito más a medida que vaya pasando la clase. Mateo dice que fue escrito para los judíos, ve a Jesús como un rey y lo simboliza un león. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos Ezequiel vimos sobre los tetramorfos? Que eran unos seres alados que tenían una cara de león, una de buey y una de persona y otra de águila, ¿sí? En el Apocalipsis vuelve y los nombra y los llama los seres vivientes, ¿sí? Entonces, ahí, para que vayamos recordando un poquito, porque eso lo vamos a ver más adelante un poquito más a profundidad también. Ok, Marcos le escribe a los romanos, ve a Jesús como un siervo y su símbolo es el buey. Lucas le escribe a los griegos, ve a Jesús como un hombre y su símbolo es un hombre o un ángel. Y Juan le escribe a los gentiles, especialmente a los de Éfeso,
ve a Jesús como Dios, como hombre Dios, y su símbolo es el águila. Ahora, vamos a entrar un poquito más en el tema de las coincidencias sinópticas, porque es bueno que nosotros entendamos de, no vamos a hablar de Biblia, porque yo sé que quizás usted está esperando que nosotros hablemos de la Biblia específicamente, pero usted tiene la Biblia para leerla, ¿cierto? Entonces usted ya conoce las parábolas, sabe el significado, inclusive la Biblia las explica, Jesús se los explicó a sus apóstoles. Lo que vamos a hablar es un poquito más acerca de la construcción de los evangelios y para qué están allí. Entonces yo quiero que ustedes tengan un poquito más acerca de las coincidencias sinópticas. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se parecen o no se parecen? Si se parecen, ¿de qué está hablando? Del bautismo de Jesús. ¿Cuál es más largo? El de Mateo. ¿Cuál es más simple? El de Lucas. Ok. Aquí vamos a entrar a profundizar un poquitito en la teología de los evangelios. Habíamos dicho hace un momento, con la diapositiva pasada, que Mateo escribió para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los griegos. De hecho, cuando empieza el evangelio de Lucas, él le está haciendo mención a alguien al que él llama excelentísimo Teófilo. Muy bien. O sea, si le dice excelentísimo, no era porque fuera el señor que vendía los pescados allá afuera de la sinagoga. Era porque era un procurador romano, una persona muy importante, alguien del gobierno romano al que él estaba tratando de evangelizar y quizás en algún momento le dijo, mire, yo voy a hacer una investigación y le voy a contar a usted quién fue Jesús, con datos históricos, con hechos biográficos, o sea, con todas las de la ley. No va a ser un escrito por un seguidor cristiano, sino que va a ser una investigación exhaustiva. Y eso fue lo que hizo Lucas. Lucas fue el escritor de ¿qué otro libro? De los Hechos de los Apóstoles, que de hecho son un mismo libro, solo que a nosotros nos lo separaron. Pero Lucas escribió todo eso en un mismo libro para hacérselo llegar a Teófilo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a mirar. Dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le dejó y después de que fue bautizado subió luego del agua, los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios descendió y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mire que todo coincide, los tres coinciden en el último párrafo, dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los tres dicen lo mismo. Lo que cambia es lo demás. ¿Por qué creen ustedes que en Mateo se especifica que Juan no quería bautizar a Jesús, mientras que en los otros no? Mire que en los otros solamente dice que vino Jesús y fue bautizado por Juan. Y en el otro dice que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Minimizan la importancia de que Juan le hubiese dicho a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué creen ustedes que Mateo dice eso? Porque le habla a los judíos. Muy bien, hermana. Y es muy importante. Recordemos que Jesús mismo tentó, bueno, no tentó, sino que dividió a los fariseos cuando él les dijo, ok, ¿en nombre de quién bautizaba Juan? Eso, pero él sabía que los fariseos se preguntaron entre sí, si decimos que en nombre de Dios, nos van a decir por qué lo mataron. Y si decimos que en nombre del pueblo, o bueno, que no era en nombre de Dios, entonces nos van a hacer algo porque a Juan lo tienen como profeta. Entonces, si a él lo tenían como un profeta, de hecho lo tenían como el Elías que había de venir, entonces era necesario que Mateo le dijera a los judíos, mire, ese que ustedes creen que era un profeta, que bautizaba al pueblo, ni siquiera quería bautizar a Jesús, porque él sabía que Jesús era mayor que él. Y si Juan lo sabía, ustedes lo tienen que saber. Por eso lo explica de esa manera. Y no solamente lo pone así como los otros dos, porque igual, Marcos fue escrito para los romanos, ¿no? Ya dijimos que era para los romanos, y los romanos ni les iban ni les venía Juan el Bautista, ni siquiera sabían quién era Juan el Bautista. Entonces, ¿para qué dar esa explicación? Y lo mismo Lucas se lo escribió a Teófilo. Entonces, pues igual Teófilo, Juan y nada, para Teófilo era lo mismo. Él solamente necesitaba la historia de Jesús. Por eso, es necesario que nosotros aprendamos a distinguir entre cada evangelio para saber por qué, por qué cada cosa está escrita en la Biblia. Eso no está ahí por azar. Eso está ahí porque tiene una razón de ser. Vamos a mirar otro texto. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está,
A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Y Marcos dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y ahora dice Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tenemos algo similar a lo que vimos hace un momento con el otro texto. Y es que Marcos vuelve y reduce. Marcos vuelve y pone la cosa así por encimitica nomás, porque bueno, Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por 40 días y ya. Y eso fue todo. Mientras que Mateo se extiende un poquito porque también tiene que mostrarle a los judíos que sí conocen a Satanás, que Jesús fue tentado por Satanás, pero que al ser Dios, él pudo vencer a Satanás. Y les pone ejemplos de la vida real, donde le dice a cualquiera, mire que estábamos viendo con la clase pasada en el periodo intertestamentario, donde decía que inclusive las personas que se creían que eran los más santos del pueblo, eran el rey y el sumo sacerdote al mismo tiempo, porque tenían los dos poderes más importantes de la nación. O sea, nadie le podía hacer frente. Pero viene el diablo y le dice a Jesús, le voy a dar todo, y Jesús le dice no. Entonces ya le está diciendo mucho a los judíos, les está diciendo, mire, Jesús hizo a un lado todo el poder que usted quisiese tener, él lo hizo a un lado y no lo recibió. Entonces usted me va a preguntar, bueno, pero ¿y entonces por qué Lucas escribió lo mismo? Bueno, escribió lo mismo porque se lo está escribiendo a una persona con poder. Porque es una persona que tiene mucho dinero, que tiene poder. Entonces le está diciendo, mire, Jesús rechazó lo que usted hoy en día tiene. Él lo iba a comprender también muy bien, porque él sabía que era lo que él tenía. Es como si usted fuese rico y yo le hablara de que Jesús nunca quiso ser rico. Usted va a decir, uy, ¿y entonces cómo quería vivir Jesús como usted? Sabiendo que podría tener mucha plata así como yo. Entonces lo podría comprender mucho mejor. Aparte, vemos también unas referencias, en algún momento yo les había dicho a ustedes que estas personas del Imperio Romano, ellos no perseguían a los judíos. Ellos persiguieron solamente a los cristianos. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del Nuevo Testamento. Pero ellos no persiguieron a los judíos, solo persiguieron a los cristianos. ¿Por qué creen ustedes eso? Por los sacerdotes judíos, más o menos. Por ahí va la cosa. Ni idea, no se les viene nada a la cabeza. Testificaban de Cristo. Bueno, y si nosotros miramos, por ejemplo, el movimiento cristiano era algo muy chiquitito en ese momento, eran más grandes los judíos, porque llevaban muchos años. Los cristianos eran chiquititos. Hasta ahora eran como un lunarcito, ¿no? Porque sí eran vistos como lunares, porque ellos eran irreverentes, eran las personas que no hacían caso. Porque los judíos igual, si tenían que ofrendarle a cualquier dios, ellos iban y lo hacían porque a ellos no les interesaba. Los cristianos no eran idólatras, los cristianos sí eran como irreverentes, eran el lunar, eran la piedrita en el zapato de la adoración a otros dioses. Sin embargo, no era mucho. Ahora, el tema es que ellos respetaban, para ellos el cristianismo no era una religión, era un culto. Se llamaban religiones de culto, que eran religiones muy chiquititas, de personas poquititas, que se reunían muy poquitas personas. Y ellos respetaban las religiones de la antigüedad. Entonces, obviamente, ellos sabían que habían unos escritos, ¿se acuerdan que mandaron traducir los escritos del Antiguo Testamento? Lo dijimos hace 8 días, en griego, que se llamaba la Septuaginta, y ellos sabían que esos escritos existían. Entonces sabían que la religión de los judíos tenía más de 3000 años de antigüedad. Obviamente esa religión hay que respetarla. Una religión que dure más de 3000 años es una religión que hay que respetar. Pero estos llevan 30 años con el tema de un tal Mesías que nosotros mismos matamos. Y que ellos se robaron el cuerpo y dicen que resucitó. Entonces no hay que respetarlos. Esta gente sí hay que acabarla porque esta gente va a venir a formar una revolución. Así como los celotes, que también hablábamos hace 8 días de los celotes. Entonces por eso ellos empezaron a perseguir a los cristianos mientras que los judíos gozaban de inmunidad porque ese culto o esa religión sí era respetada. Pero sabían que existían unas escrituras. Entonces, al decirle a Teófilo que el diablo le citaba las escrituras y que Jesús le contestaba con escrituras, también le está afirmando que Jesús pertenece a esa misma religión, solo que renovada. ¿Sí? Es esa misma religión, solo que dio un giro, dio un nuevo cambio. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque los antiguos creyentes de esa religión dañaron el pacto y anularon el pacto con Dios y fue necesario procurar un nuevo pacto.
Ese es como el mensaje que se está mandando allí. Y por eso mismo también a los judíos se les citan las escrituras, porque ellos también las conocían. Entonces, si Satanás le dice, arrójate, y él le dice, no, porque está escrito, y Satanás vuelve y le dice, sí, pero también está escrito, y vuelve Jesús y le dice, pero también está escrito, los judíos iban a entender eso mucho mejor también. Entonces, por eso es más o menos eso. Y usted puede buscar en su Biblia, la mayoría de las Biblias hoy en día traen esas ayudas, y es que, por ejemplo, si usted busca aquí en este caso, por ejemplo, la tentación de Jesús, usted va a ver en dónde están las citas que concuerdan con esa misma tentación, y ahí le van a salir los libros. Si usted necesita conocer más o comparar más, bueno, usted puede ir a su Biblia, busca en el título, y allí le va a decir cuáles están en todos los sinópticos, cuáles no, porque hay algunas que solo están en Mateo y Marcos, otras solo quizás están en Mateo y Lucas, otras quizás solamente están en Lucas y en Juan, digámoslo así, pero allí usted puede buscar y puede mirar un poquito más, porque si analizáramos todas las citas que están en los sinópticos, pues aquí se nos daría el próximo año y no acabamos. Ok, también hay material exclusivo en Juan. Hay 29 milagros en los libros sinópticos, en los evangelios sinópticos hay 29 milagros registrados y solamente 3 de ellos también los registra Juan. Los otros 26 no los registra Juan. ¿Cuáles son esos? La curación de un hijo de un noble. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese milagro? La curación del hijo del noble. Jesús iba por allá por Capernaum. Unos dicen Capernaum, otros dicen Cafarnaum. Y usted dígalo como quiera. Eso, de las dos maneras puede decir. Jesús iba por Capernaum y resulta que salió un hombre y le pidió curar a su hijo. Pero Jesús no alcanzaba a ir, entonces él le dijo que solamente dijera que fuera sano y ya. Y que cuando el hombre volvió, su criado salió y le dijo, tu hijo está bien. Y él le dijo, ¿a qué hora se le fue la fiebre? Y él le dijo, no, a tal hora. Entonces él cayó en cuenta que fue a la hora que había hablado con Jesús. Esa es la que relata Juan. Los sinópticos nos dicen que era el siervo de un centurión. Entonces ahí hay unas contradicciones, ¿no? Porque no es el hijo de un noble, sino que es el siervo de un centurión. Pero ¿se acuerdan lo que hablamos al inicio? A la final, ¿qué pasó? Que Jesús hizo un milagro de una sanación de una persona a distancia. Y que la persona que vino a pedir el milagro tuvo tanta fe que no necesitó que Jesús fuera hasta allá a curarlo, sino que creyó en su palabra. Independientemente de si era un noble, un centurión, si era el hijo, si era el siervo, no importa. Lo importante es el mensaje central de la información. Volvemos a lo mismo. ¿De qué color era la chaqueta del asesino? Roja. Y el otro dice roja. Bueno, ¿y cómo era? ¿Era blanquito o negrito? No, era blanquito. Y el otro dice, no, negrito. Bueno, pero la chaqueta era roja. Bueno, tenemos las cámaras, listo. Ya sabemos quién es. Listo. Eso es lo más importante. Aunque para nosotros suene un poquito diferente la historia. Ahora usted va a decir, ¿y por qué la cuentan así? Bueno, a ver. Hace poco pasó el cumpleaños de la iglesia, ¿cierto? Yo no sé cómo le pareció a José Luis los juegos que se hicieron aquí en la mesa. De hecho, José Luis jugó. ¿Cómo le pareció el juego? Estuvo chévere. ¿Quién ganó? ¿De qué color eran las pelotas? Rojas. ¿Y a Johanna? ¿De qué color eran las pelotas? Alvarito, ¿de qué color eran las pelotas? Por eso, pero estaban tirando unas pelotas. Pero usted no vio cuando estaban tirando las pelotas. Sí. Mire, 3 informaciones diferentes. Los 3 estaban acá y eso pasó hace una semana. Y cuando Juan escribió el Evangelio habían pasado 30 años. Y a veces nosotros juzgamos y decimos, es que no es verídico, eso no es cierto. Bueno, nosotros no, la gente, ¿no? Los ateos. La Biblia no es cierta porque se confunde, porque ¿cómo se dice? Se contradicen entre sí. Sí. Exacto, tiene mucho error. Hombre, Juan escribió eso 30 años después de que fue escrito el Evangelio, porque no fue 30 años después. Cristo murió en el 30, 33 aproximadamente, y el Evangelio fue escrito como en el 90, pues habían pasado 60 años. Y nosotros no nos acordamos de qué color eran las pelotas con las que jugamos aquí hace 15 días, no fueron más, fueron como 15 días. ¿Y usted cree que Juan se iba a acordar exactamente si era un centurión o si era un noble, si era el hijo, si era el siervo? No, él se acordaba del milagro, de lo que pasó en sí. Entonces, ¿de qué nos acordamos nosotros? Que la pasamos rico, que celebramos el cumpleaños número 10 de la iglesia, que se jugó aquí con una mesa, habían unos vasos y unos pimpones. ¿De qué color eran los pimpones? Ni idea. Que bueno, que ganaron José Luis y Johanna. Listo. De eso sí se acuerda uno, no, pero perdieron. Yo me acuerdo que perdieron. Pero uno se acuerda, digamos, de quién ganó, de qué se celebró, de cómo fue el juego, pero de hecho, porque conocemos el color de las mesas de acá de la iglesia, pero si usted no conociera el color de la mesa y no que se hubiera utilizado otra, quizás ni siquiera nos acordaríamos del color de las mesas. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros leemos los evangelios o las cartas del Nuevo Testamento. Ellos no lo escribieron inmediatamente, especialmente los evangelios, pasó mucho tiempo. Y que difieren en algunos detalles, sí van a diferir en algunos detalles, pero el mensaje central es el más importante y en ese no difieren. Ok, la alimentación de los 5,000 es otro tema. Ese aparece en Juan y aparece en los sinópticos, pero en Juan también aparece una alimentación de los 4,000, que no aparece en los sinópticos. Entonces dice uno, y entonces es que Juan estuvo en una alimentación más que Mateo, porque uno dice, bueno, Lucas y Marcos pues no fueron discípulos, no fueron apóstoles, ¿cierto? Ellos no conocieron a Jesús personalmente, pero Mateo sí. Es que Mateo no se acordó. Bueno, quizás no fue importante, quizás no se acordó, ¿sí? Pero no hay problema. Eso es indiferente. Ahora usted va a decir, bueno, es que en un evangelio dice que 5 panes y 2 peces, y en el otro dice que 4 panes y 1 pez, y en el otro dice que 7 panes y 3 peces. ¿Y qué? Lo importante que es el milagro, que se multiplicó la comida, que alimentó muchísima gente con un poquitito de comida, ¿sí?
Si estuviéramos en esta época, nosotros podríamos decir, no, es que Jesús alimentó, bueno, y más aquí, con unos panes y unos huevos, ¿sí? Pero independientemente de si era una docena de huevos, o si eran solamente 6, o si era un cartón de 30, eso es lo de menos. Lo importante es que se alimentó muchísima gente, que era algo imposible con la comida que había disponible. Eso era lo más importante. Y Jesús anda sobre el mar, es la otra pericopa que aparece en los 4 evangelios. Y hay nuevas historias, no solamente 4, yo solo traje 4, pero hay más historias. Bueno, ya hablamos de la alimentación a los 4.000, ¿no? Juan registra una a los 4.000 y una a los 5.000. Ahora, aparecen las bodas de Caná, pero no de Byron, sino las bodas que sucedieron en Canaán, ¿sí? Las bodas de Caná solamente las registra el Evangelio de Juan. Ningún otro evangelio la registra. El enfermo en la piscina de Betsaida solamente lo registra Juan. ¿Sí se acuerdan de ese enfermo? Se tenía que tirar a la piscina para poder salir, que bajaba un ángel, que tocaba el agua de cuando en cuando. ¿Señora? Exacto. Nunca alcanzaba. Bajaba un ángel, tocaba el agua de cuando en cuando, y cuando tocaba el agua, el enfermo se tenía que tirar para sanarse, pero él no alcanzaba. Ese tampoco aparece en ningún otro sinóptico, solamente aparece en Juan. El ciego de nacimiento, ¿se acuerdan de esa historia también? Bartimeo. Exacto. Y solamente aparece en Juan, no aparece en ningún otro evangelio. Y la resurrección de Lázaro. Esa es que quizás la más conocida de todas. Esa solo aparece en Juan, no aparece en ningún otro evangelio. Y son historias muy conocidas por nosotros. Ahora, ¿en qué coinciden todas estas historias? En que hay un milagro. Exacto. En que hay milagros. Porque podría ser una parábola. Jesús enseñó tal y tal y tal cosa. No. Material inédito que aparece en Juan en su mayoría son milagros. Cosas sobrenaturales. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Cómo ve Juan a Jesús? Como Dios hecho hombre. Entonces es lógico que Juan hable de los milagros de Jesús. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que Mateo está hablando de Jesús, espera que le estoy dando adelante, de que Jesús era como un rey, era el Mesías que iba a venir, y era escribiéndole a los judíos, diciéndole, mire, ese Mesías que ustedes están esperando desde la antigüedad es este Jesús. Entonces él no muestra tanto los milagros, sino que muestra es el conocimiento de Jesús, la aplicación de ese conocimiento de Jesús, la manera en la que Jesús los va a liberar a ellos de la esclavitud, pero del pecado, no de la esclavitud física. Entonces no es necesario mostrar tanto milagro. Pero Juan y Lucas, que Lucas también lo ve como el Hijo del Hombre, y lo vimos en el Antiguo Testamento, que quiere decir Hijo de Hombre, ellos sí muestran los milagros de Jesús a flor de piel porque lo necesitan para poder contar sus historias. Ok. Ahora vamos a pasar a las diferencias de tiempo y lugar. Diferencias de tiempo y lugar. En los sinópticos, Jesús fue una sola vez a Jerusalén y murió, ¿cierto? Porque dicen que Jesús llegó a Jerusalén, él iba en un burrito, le tiraron estos cosas. Eso, en la entrada triunfal, que era lo que ellos se ponían, también espigas, pues los trapos esos que ellos se ponían, los mantos, le ponían los mantos en el suelo, le ponían los mantos en el suelo, las espigas, ramas de yo no sé qué, le ponían en el piso para que Jesús entrara como si fuese un rey a Jerusalén. Y de ahí no volvió a salir, ¿cierto? Él allí murió. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, usted va a ver al menos 3 estadías de Jesús en Jerusalén. La primera es con Nicodemo. Cuando Nicodemo va y lo busca en la noche, él está en Jerusalén. Y hasta ahora está empezando el Evangelio. Es durante la Pascua. La segunda es cuando él multiplica los panes. También es yendo a una fiesta de la Pascua. Y la tercera es cuando muere. También es yendo a una Pascua. Ahora, ustedes saben que la fiesta más importante de los judíos es la Pascua. ¿Y se celebra cuántas veces al año? Una. ¿Y cuántos años duró el ministerio de Jesús? ¿Por qué lo sabemos? Por Juan. Porque hay 3 Pascuas registradas en el Evangelio de Juan. Entonces se deduce que si fueron 3 Pascuas y Jesús fue a las 3 Pascuas, pues ¿cuántos años fue el ministerio de Jesús? 3. Sabemos que empezó a los 30 años, porque lo dice el Evangelio, que él fue bautizado a los 30 años y después de 3 Pascuas él muere. Entonces deducimos que Jesús murió a los 33 años, pero la Biblia no lo dice, uno lo deduce por esto mismo, porque el Evangelio de Juan nos dice que Jesús visitó Jerusalén en 3 ocasiones diferentes. Ahora usted se va a dar cuenta en algunos evangelios que quizás, bueno, no sé si lo haya notado, usted está leyendo, y Jesús estaba en Betsaida haciendo yo no sé qué, y en el siguiente verso aparece por allá en Capernaum, aparece por allá en Jerusalén, y dice, ¿se teletransportó o qué? No, pues es que nosotros escribimos de manera cronológica, yo no escribo, yo tenía 30 años cuando nació Allison, porque a los 8 años yo me quemé un pie con aceite y, o sea, porque eso es enredar a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo así? Tenía 33, después tenía 8, después va a tener 40, después, o sea, me tiene de aquí para allá. Ellos sí lo hacían. Nosotros no lo hacemos, nosotros todo lo escribimos de manera cronológica, desde que yo nací hasta la muerte, o qué sé yo, hasta donde yo vaya a contar la historia. O a veces se empieza contando el final, pero del final se devuelven hacia el principio, pero todo tiene que ir cronológico para uno entenderlo. Y ellos no lo hacían así. Ellos escribían como se les venía a la cabeza. Ellos no tenían ese tema de la edición al momento de escribir. Además de las 3 visitas a Jerusalén por Pascua, también dice que hay al menos otras 3 fiestas judías donde Jesús estuvo. Una fue en los tabernáculos, otra fue en la dedicación y otra que no dice qué era. Pero entonces sabemos que por lo menos fue 3 veces a Jerusalén. Al menos. Mientras que los sinópticos solo dicen una, la última. Otra. La purificación del templo en los sinópticos fue al final del ministerio de Jesús.
Mientras que, pues porque solamente fue una vez a Jerusalén, ¿no? Pues entonces, si fue solamente una vez a Jerusalén, pues tuvo que ser ahí cuando él purificó el templo. Mientras que Juan la organiza en la primer ida a Jerusalén. De hecho, cuando él se encuentra con Nicodemo, en el capítulo 2, creo que en el versículo 40, si no estoy mal, no, en el versículo 13, cuando él se encuentra con Nicodemo, fue posterior a la limpieza del templo. Por eso Nicodemo llega de noche y dice, Señor, sé que eres justo, pero no lo visita de día porque tiene miedo de encontrarse con él, porque le pueden hacer algo, porque él pertenecía a los saduceos. Él era un saduceo. Entonces, claro, ¿por qué tenía miedo de que lo viera? Pues hombre, él había acabado de hacer un alboroto en el templo, había acabado de voltear las mesas de los cambistas, de soltar un poco de animales, de desafiarlos públicamente y decirles, aquí estoy yo y no les voy a permitir eso. Pues claro, Nicodemo tenía miedo de que lo vieran hablando con Jesús. Pero eso motivó a Nicodemo, que quizás Nicodemo, también se nos dice que Nicodemo, junto con que era el dueño de la tumba de Jesús. No, ese fue el que cargó la cruz. Ahorita me acuerdo y les digo. El dueño de la tumba de Jesús pidió el cuerpo para llevarlo y Nicodemo fue el que compró, creo que las cosas que se le iban a echar a Jesús, que eso era muy costoso, fue Nicodemo el que pagó eso. O sea, se sabe, según la historia bíblica, de hecho, Nicodemo, hay otra historia donde Nicodemo dice que no se metan con los cristianos, está en Hechos, que es mejor no meterse con los cristianos porque si eso no es de Dios, pues el cristianismo va a caer, pero si es de Dios, el cristianismo va a subir. Es Nicodemo. Entonces sabemos que Nicodemo fue una persona justa siempre. Entonces quizás Nicodemo estaba en contra de todo eso que se estaba haciendo en el templo con los animales y él estuvo de acuerdo, quizás hasta estaba por ahí en un rincón riéndose diciendo, ese Jesús, vea, hizo lo que yo no podía hacer, ¿sí? Y por eso lo busca de noche, a decirle, estoy de acuerdo con lo que usted hizo. Ahora, ¿qué hago yo para llegar a la salvación? José de Arimatea, gracias, hermano José. José de Arimatea. Eso. Entonces, y Juan lo pone al principio del ministerio de Jesús, mientras que en los sinópticos está al final. Y lo hacen ver como que allí fue donde empezó la enemistad de Jesús con los saduceos, y por eso lo mataron, porque les quitó su negocito. ¿Sí? Allí es donde en los sinópticos aparece de esa manera, como que Jesús se enemistó con los saduceos porque les dañó el negocio, y ellos empezaron a mirar a ver entonces cómo lo mataban, para poderlo quitar del medio. Esas son las diferencias de tiempo y lugar. El epicentro de predicación, según los sinópticos, el epicentro de predicación es Galilea. Si ustedes miran en Mateo, Marcos y Lucas, casi siempre Jesús está predicando en Galilea. Él empieza predicando en Galilea. Para él lo más importante es Galilea. Posteriormente llega a Jerusalén y allá habla solamente en Jerusalén. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, cuando Jesús se aleja en una barca, cuando Jesús está sentado con mucha gente, cuando Jesús se acerca a un pueblo, todo eso pasa en Galilea, en los sinópticos. Pero cuando llega a Jerusalén, él ya no sale de Jerusalén. Todo pasa en Jerusalén, directamente. Ya es las peleas con los fariseos, las peleas con los saduceos, con los publicanos, con los escribas. Él ya empieza a pelear con ellos hasta que lo matan, según los sinópticos. Mientras que Juan dice que él inicia en Galilea, pero también predica en Samaria, que ese es uno de los textos que tampoco aparecen en los sinópticos. Y es, por ejemplo, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Eso solo aparece en Juan. Entonces también Jesús entra a Samaria, que se acuerdan que tenían una enemistad entre judíos y samaritanos. Jesús entra a Samaria y busca las ovejas perdidas de Israel dentro de Samaria. Y posteriormente llega a Jerusalén. Y allí él empieza a enseñar también en Jerusalén. Pero para Juan, la predicación o el lugar epicentro de la predicación del evangelio es Jerusalén. Es el lugar más importante para Jesús. Ok, ya vamos a terminar de empezar. La creación de los evangelios. Y eso sí, ahora sí les voy a empezar a hablar en chino. La ipsísima verba, que la ipsísima verba es en latín, es las mismísimas palabras. ¿Qué sería la ipsísima verba? Si son las mismísimas palabras. ¿No? ¿Le suena Eloí, lama sabactani? Palita kumi, Abba, Corbán. ¿Sí? Estas palabras en arameo que utilizó Jesús para hablarle a las personas. Entonces, mire que hay un grave error y es que nosotros tenemos Biblias, ¿no? Dice que las palabras de Jesús resaltadas en rojo, ¿sí las han visto, cierto? Que dice ahí en la portada, palabras de Jesús resaltadas en rojo. Pues no hay palabras de Jesús. Porque la ipsísima verba es lo que Jesús dijo. ¿Y dónde está lo que Jesús dijo? Pues no está. A no ser de que los apóstoles hubieran tenido una grabadora y no la pudieran poner hoy en día, las palabras de Jesús no están. Pero tampoco están escritas porque Jesús no escribió. ¿Qué tenemos nosotros? Algo que se llama, y ahí viene, el querigma. Y el querigma, de la palabra querugma, anuncio o proclamación, son las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, eso que a nosotros nos pintan en rojo no son las palabras de Jesús, sino lo que los apóstoles dicen que Jesús dijo. Pero no son las palabras de Jesús. ¿Sí? Entonces, es como si José Luis me manda a darle una razón a Johanna y me dice, mire, entréguele estas flores y dígale que yo la amo. Y entonces yo voy y le digo, Mel, ahí le mandó José Luis que la quiere mucho. ¿Son las palabras de José Luis? No. Son las palabras que yo dije que José Luis había dicho, pero yo cambio. Acuérdense del teléfono roto. Mire, y otra vez volvemos a lo mismo. Si los evangelios fueron escritos entre 30 y 60 años después de la muerte de Cristo,
Ellos no se van a acordar de lo que dijo Jesús al pie de la letra. Ellos se acuerdan del mensaje central, pero no se acuerdan de todo lo que Jesús dijo al pie de la letra. Por eso se llama querigma. Entonces, la ipsísima verba no existe. Entonces, lama sabactani. Eloí, lama sabactani es. Entonces, claro, esas son las palabras de Jesús. No, esas son palabras en arameo que ellos dijeron que Jesús había dicho en la cruz, pero no son las palabras de Jesús. ¿Sí? Y no se preocupen que la ipsísima verba pues no la tiene nadie, obviamente. Eso murió con Jesús. Ahora, viene el querigma. De ahí nosotros tenemos mucha información del querigma, que es las enseñanzas de los apóstoles. Y viene la tradición oral, que es muy, pero muy importante. La tradición oral es todo lo que se enseñó. Miren, nosotros creemos que solamente los apóstoles tenían la información de Jesús y que solamente los apóstoles contaron lo que Jesús había hecho. Y usted no se ha preguntado, digamos, cuando Jesús le dio pan a esos 5,000, entonces los otros 4,900 que estaban ahí, ¿se les olvidó? ¿O será que ellos no transmitieron esa información a sus familiares? ¿Será que una persona al ver un milagro de esos, bueno, no me acuerdo en cuál evangelio dice que, pero en un evangelio dice que era un niño el que traía ahí un almuercito y al niño le quitaron el almuercito para multiplicarlo, y en otros dice que era algo que tenían los apóstoles, ¿sí? Pero usted imagina, usted será el niño al que le quitaron los pancitos y los peces, y usted ver cómo le dieron comida a 5,000, ¿usted se va a quedar callado? O quizás usted va a llegar a su casa y va a decir, oiga, mire que hoy un señor llamado Jesús alimentó cualquier cantidad de gente, así abuelo de pájaro 5,000, porque pues no tenían así como que una tiquetera para contar 1, 2, 3, 4, no, así como abuelo de pájaro, habían como unos 5,000, eso era una llanura llena de gente. Ese señor le dio de comer a todos con estos panes y estos peces que traigo yo, y mire, todavía los tengo. ¿Ustedes creen que ese niño se quedó callado? No, y toda persona que se encontró con Jesús tuvo que haberle contado a un familiar, a un amigo, lo que él había vivido al lado de Jesús. Me curó, me hizo este milagro, este ciego Bartimeo, él contó, eso es tradición oral. Todo lo que la gente contaba que Jesús había hecho por él, lo que aprendieron de Jesús, se fue formando. Y eso formó una escuela que no es muy verídica o no es muy, ¿cómo decirlo? No está probado que haya existido, que hay algo a lo que le llaman la fuente Q. La fuente Q, que quiere decir que escuela, ahí me perdonan el alemán porque no sé cómo se dirá eso en alemán, ¿sí? Algo así, sí. Sí, como algo así. En alemán, que quiere decir fuente, y se supone que toda esa tradición oral, los dichos de Jesús, todas estas cosas fueron a parar a este documento, al documento Q, a la fuente Q, que nadie conoce. Se supone que todo fue a parar allí, esa tradición oral. Y el querigma era lo que tenían los apóstoles. Basados en eso, los evangelios se crearon de la siguiente manera, y ya con esta diapositiva terminamos por hoy, porque yo creo que nos vamos a tirar por ahí unos 15 días más en esto. La creación de los evangelios fue de la siguiente manera. Tenemos un documento llamado Q, y tenemos el Evangelio de Marcos, que fue escrito en el año 68 después de Cristo, aproximadamente entre el 65 y el 70. Entonces, Marcos se cree que escribió una predicación de Pedro. Marcos andaba con Pedro, y Pedro explicó la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, y Marcos la escribió. Por eso el evangelio más cortito es Marcos, solamente tiene 16 capítulos. Los otros son más extensos. Mira, hay una historia que se cree que supuestamente hay un protomateo. ¿Qué quiere decir ese protomateo? Bueno, que fue primero y que fue escrito como en el año 40 y que fue escrito en arameo. Sin embargo, eso no pasa de ser una teoría porque no hay nada concluyente que nos diga a nosotros que efectivamente Mateo fue escrito o que hay un protomateo. Todos los indicios se dan a que Mateo y Lucas copiaron de Marcos para poder escribir sus evangelios. Y entonces va a salir una duda y usted va a decir, ¿y Mateo por qué necesitaba copiar de Marcos si Marcos no fue apóstol y Mateo sí? ¿Para qué voy a copiar yo de otro lo que yo mismo viví? Y volvemos otra vez, habían pasado 40 años. Mateo quizás tenía unos 70, 80, no se sabe, pero póngale que hubiese tenido la misma edad de Jesús cuando Jesús murió, que yo creo que Mateo era mayor, porque acuérdense que Mateo era recaudador de impuestos. Y no iba a ser un muchachito ahí de 30 años ya recaudando impuestos, posiblemente hubiese tenido unos 40. Y él escribe su evangelio como 40 años después de la muerte de Cristo. Entonces tenía entre 70 y 80. Yo quisiera que usted a los 80 años todavía se acuerde de algo que vivió hace 40 años y me lo explique tal cual como lo escribió Mateo. Exacto. Como la viejita de Titanic, sí, que contaba todo. Eso. Hasta los grados centígrados a los que estaba el agua y todo. Eso. Entonces, él utiliza a Marcos para poder escribir su evangelio, pero también hay un poco de información que no está dentro de Mateo, que no está dentro de Marcos y que él le agrega. Y uno podría decir, bueno, eso entonces sí eran cosas que él se acordaba. Sí, pero los dichos de Jesús tampoco es que sea tan fácil memorizarlos. Esas parábolas tampoco es que sea tan fácil memorizarlas. Y para que armonicen en los 3 evangelios de la misma manera, entonces uno dice, ok, Q. Ahí entra Q. Entonces, ok, entonces, primero se formó Marcos por una predicación de Pedro, Juan Marcos, ese por el que se pelearon Pablo y Bernabé, por allá en Hechos 12, ¿sí? Por Juan Marcos, porque Juan Marcos era un vago que no quería hacer nada, se fue con ellos en el primer viaje misionero, si no estoy mal, y se devolvió a mitad del viaje misionero y los dejó por ahí embalados. Y en el segundo viaje misionero, cuando Pablo habla con Bernabé, Bernabé le dice, voy a llevar a Juan Marcos, que es mi sobrino, y Pablo le dice, yo con el muchacho ni a la vuelta a la esquina, porque allá vuelve y nos deja tirados, y ellos se pelearon, y entonces Bernabé se fue para un lado, y Mateo y Pablo se fue para el otro. ¿Cómo, hermano?
Exacto, después lo recomienda bien porque Juan Marcos madura y se vuelve una muy buena, de hecho era uña y mugre con Pedro, era el mayor colaborador de Pedro, ¿sí? Tanto así que escribió su evangelio de lo que Pedro recordaba. Entonces se escribe ese evangelio, después Mateo lo escribe y utiliza Q. Y después, eso fue en el 75 después de Cristo. Y Lucas entre el 75 y el 80 utiliza parte de Mateo, utiliza parte de Marcos y utiliza Q. Y allí se forma. Sí. Listo. El hermano José Luis hace una pregunta muy importante, es que dice que en 1 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir. Entonces, ¿que dónde queda la inspiración del Espíritu Santo en la construcción de los evangelios? Entonces, recuerden que hace 8 días estábamos diciendo que ningún escritor bíblico sabía que estaba escribiendo la Biblia. Ellos solamente estaban escribiendo, detallando las cosas que estaban viviendo para que les sirvieran quizás a esta iglesia. Sí, como si digamos yo escribiera una carta y dijera, mire, las falencias de la iglesia de Cristo en Suba son esta y esta y esta, se podrían mejorar de esta manera, podríamos hacer esto, mire que hubo un hermano que me salió con este problema y yo le ayudé a resolverlo de tal manera, a través de la oración, a través de este consejo, y todo eso queda y se va volviendo como un manual para que la iglesia después diga, ah, mire, si vuelve a presentarse este problema, lo solucionamos de tal manera, ¿sí? Ellos no sabían, ellos no estaban conscientes que estaban escribiendo la Biblia. Ellos no sabían que nosotros, sí, hermana Sandra. Claro, ajá. Eso. Entonces, la hermana Sandra dice que aunque ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia, pues estaban siendo inspirados por Dios para que, ese consejo que se le estaba dejando a las personas fuera de provecho. Por ejemplo, Pablo, cuando estemos en Corintios, cuando estemos en Corintios nos vamos a dar cuenta que Pablo está respondiendo cartas que los corintios les envían. Nosotros creemos que es que Pablo les está escribiendo porque le nace, pero es que los corintios le escriben preguntándole de algo y él les responde, ah, mire, la solución a este problema es este, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando estemos en Corintios. Pero obviamente el Espíritu Santo está inspirando a estos escritores para que ellos le den el mejor consejo a las personas a las que les están dirigiendo estas cartas, en este caso que serían los evangelios. Entonces, ellos, ellos utilizan todas estas herramientas. Es que mire, es exactamente igual que como nos pasa hoy en día. Digamos, nosotros vamos a hacer un sermón, ¿cierto? Y nosotros decimos que estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo cuando nos paramos aquí a dar un sermón. Pero eso no quiere decir que usted quizás no utilice internet para bajar una cita, para bajar una información, para buscar algo, para construir algo mejor hecho. Entonces, ellos también utilizaban todas las herramientas que tenían a su disposición para hacerlo de la mejor manera. Ahora, si yo entro a www.sermones.com y doy tal cual el sermón como está ahí, pues ya no es inspiración, ya es más carreta mía y lo que encontré en internet. Aunque, sin embargo, de todas formas, aunque usted esté replicando el estudio de otro, Dios lo utiliza para que usted pueda llegar a las personas de diferentes maneras. ¿Sí? A eso se refiere la inspiración. Ojo, tenemos que tener en cuenta, ya para cerrar, que la inspiración, nosotros creemos que muchas veces que como eran inspirados, entonces que el Espíritu Santo estaba como secreteándoles ahí en el oído, escriba tal cosa, y entonces ellos escribían y escribían, pero no eran secretarios, sino que ellos, lo que me estaba diciendo, el Espíritu les decía, no era que ellos escucharan una voz del más allá que les dijera qué escribir, sino que los direccionan a hacer las mejores, las cosas de la mejor manera para dejar un precedente, para dar un ejemplo. Y ya para terminar, porque quiero terminar con esta lámina, es que Juan fue escrito entre el 85 al 90 después de Cristo, y Juan sí explica por qué él escribió el Evangelio. Por ejemplo, ya sabemos, Marcos lo escribió porque Pedro se lo dictó y era para dejarlo en la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma. Mateo se lo escribió a los judíos, porque él quería que los judíos creyeran en Jesús. Lucas se lo escribió a un hombre llamado Teófilo, porque seguramente lo estaba evangelizando y quería contarle esa historia. Y Juan, en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, para que crean que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la declaración de intención de Juan al escribir su evangelio. Es decir, mire, yo lo escribo para que todos ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, que Cristo es el Hijo de Dios. Esa fue la intención de Juan al escribir el evangelio. Y eso lo vamos a profundizar un poquito más la próxima semana. Pero está muy chévere, de verdad, es importantísimo. Esas preguntas son muy buenas para ir saliendo de la duda. Muchas gracias, Dios los bendiga, mis hermanos. Aquí nos quedamos. Vamos a hacer una oración entonces para terminar la clase de hoy.